Pregunta 1, Charlie Mariotti padre. Pregunta 1. ¿Cuál sientes que ha sido tu secreto para ser político y poder lograr conectar con la gente y tener una buena relación con los seres humanos de esta media isla? Bueno, yo pienso, ¿verdad que sí? Puede ser una visión sesgada, pero yo creo que a mí me ha ayudado mucho ser auténtico, o sea, ser como soy. Que la gente no me vea a mí un ser humano distinto en la cercanía y tampoco por ejemplo, en los espacios públicos que yo he ocupado, sino tratar de ser igual, o sea, de ser auténtico y que la gente no note ningún tipo de diferencia, sino que igual en las redes sociales, igual en lo personal, igual en ocupando algunas posiciones públicas. O sea, yo creo que eso es fundamental, que la gente no sienta esa distancia, no importa el espacio que uno ocupe. Pregunta 2, Cristian Morel, el mejor vendedor de este programa. Don Chanel, un honor tenerlo aquí. Igual. Una pregunta, don Chanel. ¿Cuándo usted siente que comienza a hacerse famoso? Porque ya usted era político, un doctor reconocido. Señores, y otra cosa, es una doble pregunta. Y otra cosa, usted es el único PLDista que tuitea lo que le da la gana y nadie le dice ladrón. No, hay mucha gente igual. No, pero es que yo no creo que sea famoso. No, y que eso no. Yo me niego. Yo me resisto a eso. Miren, señores, yo recuerdo que a veces yo estaba en un lugar y llegaba alguien conocido, alguien famoso, y yo sentía que la gente, como todas las miradas se enfocaban y yo decía, Dios mío, que eso nunca pase conmigo. Y en algún momento llegó a pasar y uno se siente, la verdad, yo particularmente, no sé, yo no me siento cómodo, porque a pesar de que la gente pueda pensar lo contrario, yo soy una persona tímida. Sí, tímida. Y yo he estado en un baño de una parada, por ejemplo, y alguien se me acerca y me dice, pero usted es Chanel de Twitter, no sé cuánto, usted una foto, pero sí, en un baño, cualquier espacio, pero la verdad que eso no, a mí no me, qué sé yo. A veces yo escribo, tengo que decir así, escribo cualquier cosa en Twitter y no soy consciente del impacto que pueda tener. Y a veces me encuentro, bueno, tuvo un impacto un medio de comunicación. Sí, así es. Pero nada. Cuando uno ve que está pasando algo, uno va a buscar el referente. ¿Qué dijo Chanel? Muy buenas tardes. Yo quería preguntarle, Jenny Aquino, quería preguntarle sobre su faceta de docencia. Me encanta. ¿Qué le ha dado la docencia? ¿Qué no le dio la política? Sí. Bueno, yo fui docente durante un tiempo importante, sobre todo en cursos de maestría, diplomado y cursos universitarios. Y la docencia me permitió primero transmitir los conocimientos que yo había adquirido. Yo pienso que, contrario a lo que la gente dice, que la información es poder siempre y cuando tú lo compartas también con los demás. Es importante compartir información, es importante compartir conocimientos. Y es una exhortación que yo siempre le hago a los estudiantes y a todos los grupos que me reúno, sobre todo a gente joven, la importancia de que la gente domine los temas en los cuales trabaja, que vea los referentes internacionales, qué cosas se está haciendo fuera del país que pueden ayudarlo en su trabajo, no quedarse simplemente en la monotonía del día a día y siempre tratar de agregar valor. Y yo creo que eso es un tema que en la docencia yo trato de aplicar. Y luego viene un vínculo también importante con gente que todavía tú lo encuentras 5 o 6 años después de tú compartir habla con ellos y te expresan su cariño. Eso lógicamente que es importante. Señor Chanel, Sí. Celine, gracias por estar con nosotros en vivo en la cabina hoy. ¿Cómo tú te haces con muy bien, con este tigueraje aquí? y bueno, feliz y de verdad que un honor para mí conocerle Gracias, personalmente. Celine, igual para mí. En el mundo laboral, ¿qué es eso que usted diría que no negocia por nada ni por nadie? Bueno, está el tema de la honestidad, que es fundamental. Yo creo que eso es clave, sobre todo cuando tú manejas recursos públicos. Y hay un tema también importante y es que quien trabaja conmigo sabe que tiene que agregar valor. Yo soy totalmente contrario, opuesto a la monotonía, a la gente que hace las cosas porque se está haciendo así tradicionalmente, que es un tema que pasa mucho. ¿Por qué tú haces esto? No, porque yo no encontré que estaban haciendo así y lo seguía haciendo igual. O sea, yo creo que es importante agregar la gente que agrega valor y eso justamente con la honestidad, la lealtad, no solamente a la lealtad a uno, sino también la lealtad y sobre todo a la institución.
porque finalmente eso es lo importante. Gracias. Bueno, ahora ve el señor Daniel. Buenas, Daniel Chanel Pou. Rosa Chupani, ¿cómo estás? Todo bien, yo creo. Bueno, Nervioso con ustedes aquí. no que va. Te vamos a tratar suave, porque tú eres un hombre cortés, comprensivo, y aparte de eso, un hombre con grandes aperturas hacia las discrepancias y Sí, las eso es diferencias. importante, sobre todo en estas épocas que... Y eso significa de madurez. intolerancia. Eso significa madurez. Hay que tener mucho cuidado porque la apertura y la tolerancia tienen una ligera línea que las diferencia, porque a veces la tolerancia implica una transigencia en lo negativo y hay que tener mucho cuidado Sí, con eso. así es. Mira, Chanel, ahora que tú estás viviendo otro tramo de tu vida, ya más maduro, con más experiencia, transitaste por puestos importantes, aunque yo creo que esos puestos importantes no te añadieron ningún valor a ti, porque los valores los llevaste tú a esos puestos importantes. Wow. Y te lo digo primero porque te conozco hace muchos años, segundo la trayectoria, tenemos muchas amistades en común. Pero ahora tú estás fuera del poder, ¿verdad? Tú te tienes que replantear tu vida, tu futuro, qué vas a hacer. Un hombre joven que todavía tiene mucho que aportar. Es posible que todavía se encuentre un poco fatigado porque te tocó un tramo de la pandemia que fue muy duro, muy lleno de incertidumbre, donde todavía ni los diagnósticos se podían ofrecer con precisión. Hay que hablar un día de eso. Vamos a hacer un programa sobre eso un día aquí. Bueno, los diagnósticos se hacían por aproximación y con el cuadro sintomático del paciente. Pero ya tú me imagino que está planificando desde esta pausa, ¿verdad? Que indiscutiblemente que has tenido que prolongar quizás más de lo que tenías planeado, tu reinserción como activo de la sociedad dominicana que eres. ¿Qué piensas hacer? Mira, don Daniel, lo primero es que a mí no me fue, como pasa en algunos casos, que resulta traumático salir de un cargo público a la vida cotidiana, porque yo siempre, y eso es un tema que yo no lo planifiqué, sino que yo soy así, yo siempre traté de no aislarme de las cosas cotidianas en pro de estar en un puesto público. O sea, yo siempre hice mi fila en los bancos, yo siempre manejaba mi vehículo, yo nunca tuve seguridad, yo nunca decía que para mí en ese sentido no fue traumático. Lo más que uno... Comía sándwich en Payán. En Payán, iba a La Venganza todos los viernes, a La Venganza, como hace 30 años, iba a tomar mi cerveza. Entonces eso en ese sentido no ha sido traumático. Lo único que uno sí le hace falta es que uno de una posición pública pueda hacer muchas cosas por la gente. O sea, ustedes saben que yo tenía mucha apertura. Mi número de teléfono lo tenía medio país. De hecho, esta semana, déjeme decirle una anécdota. Hoy es viernes. El miércoles suena mi teléfono a las 1:44 de la madrugada. Y yo lo tomo y una persona llamándome para que le consiguiera una cama desde el interior del país, aquí en la capital. Wow. 1:44 de la mañana. Bueno, entonces, y ocurre frecuentemente, la gente me consulta. Entonces, como tú dices, Daniel, ahora uno tiene que replantearse muchísimas cosas en su vida profesional y personal. Yo estuve hasta el mes de abril trabajando en una consultoría con Naciones Unidas. Hay un grupo de profesionales también que estamos trabajando alguna propuesta con organismos internacionales, un poco y he vuelto también a una de mis pasiones que yo la había abandonado, que es la lectura. Estoy leyendo mucha historia dominicana, releyendo historia dominicana. Estoy pensando el año que viene iniciar una maestría en política pública y gobernanza. Y nada, uno tiene que seguir para adelante. Chanel, primero gracias por estar aquí con ustedes, nosotros. De verdad que es una de esas personas que uno ve en las redes sociales, se hace en Twitter o en otras, y dice como que le da ganas de conocerla, de hablar un rato con ellas. Mi pregunta es, ¿cuál es la lección quizá más importante que tú has podido asimilar luego de la transición de muchísimos años en cargos directivos para implementar en tu vida y en esta nueva etapa, y quizás para volver a implementar en un cargo directivo, en una función pública en el futuro? Buena pregunta, porque son muchas cosas. Mira, cuando uno sale de una posición pública
y esa salida se produce por un cambio de gobierno, sobre todo de un partido que había tenido tanto tiempo en el poder. Lógicamente que, por ejemplo, hay gente que yo conozco que trabaja en el Estado, que no sabía lo que era estar en la oposición, o sea, tenía 16 años, ingresó cuando tenía 20 y pico de años y no sabía. Entonces, yo he visto muchas cosas en estos meses, he visto lealtades quebrarse, he visto gente que pierde la dignidad por tener un trabajo. Yo siempre aprendí que si tú pierdes la dignidad por mantener un trabajo, finalmente puedes perdiendo las dos cosas, la dignidad y el trabajo. Pero también uno espera, ha tenido también mucha gente que sigue siendo leal. Y cuando digo que sigue siendo leal, es la gente que te llama. Es que te llama el día de tu cumpleaños, la gente que te llama Está cómo está presente. usted. Es eso nada más. O sea, no es... Yo cuando... Nada de otro mundo. No, cuando salgo de una institución, yo no me gusta pasar ni por el frente de la institución, ni me interesa lo que está pasando, excepto que no sea para ayudar. O sea, si el incumbente de esa institución me requiere a mí para un apoyo, para una asesoría, yo con gusto, si puedo y si está a mi alcance. Pero yo soy de la gente que está mezclado permanentemente, mirando hacia atrás. Entonces yo creo que esas son cosas, sobre todo mucha gente joven, que es la primera vez, te decía, que salía que tenía esa sensación de gente que lo ha hecho bien también su trabajo y que pensaba, y que uno le dijo, mira, si tú lo haces bien, eso te va a garantizar a ti una permanencia, y se da cuenta que no. Si usted volviera a un cargo político, ¿cuál le gustaría ejercer? ¿Qué cargo? Sí. No, ninguno. Yo creo que no, en serio, de verdad. De verdad que no. Don Chanel. Yo no, verdad que el servicio público es maravilloso, pero aquí se ha convertido el servicio público en un tema tan cuestionable y tan cuestionado por todo el mundo, y eso que a mí no me gustaría, no me llamaría la atención. Don Chanel, lo que sí no es cuestionable es que usted pasó por la función pública y salió como entró, con la frente en alto. Y eso mucha gente lo hace, pero muchas veces no tiene la aprobación de la sociedad. Porque mucha gente es decente y seria y la sociedad la percibe distinto. Usted cuenta con esa doble capacidad. La gente lo ve serio, usted serio, y la gente lo quiere. En las redes y socialmente. Sí. ¿No ha pensado el doctor Chanel Rosa, no le han ofrecido un cargo electivo? Sí, en las pasadas elecciones, yo creo que lo digo por primera vez públicamente, yo recibí oferta para aspirar a un cargo electivo, pero no me entusiasmé. Mira lo que pasa con eso que tú señalas. Yo creo que también es importante, y se lo digo, yo tengo muchos amigos en el gobierno ahora. Bueno, por lo menos amigos éramos hasta el 21 hasta el 16 de agosto, uno no sabe ya. Uno tiene que ser tolerante con la gente que no está en el Estado. Eso yo creo que es fundamental. Yo, y lo digo públicamente, y lo digo en cada escenario, no hubo un dirigente del PRM que se me acercara a mí a tratarme un problema que yo no pudiera resolver, que no se le resolviera. Personal, de cualquier tipo. O sea, uno no tiene que mirar banderas en ese sentido. Yo creo que eso es clave. Porque el que está en el gobierno, el Estado, tiene que entender una cosa, que su sueldo lo paga todo el mundo. Claro. Es que es una posición para servir. Claro, pero es para servir. Wow. Eso te lo paga todo el mundo. Entonces tú no puedes, por el hecho de que una persona, lo único que tiene es, la única diferencia que tiene contigo es que no está contigo en una misma posición, en una misma agrupación política. Por eso tú no puedes cerrar la puerta, tú no puedes... Y conmigo trabajo gente que yo nunca le pregunté de qué partido político era. Yo siempre hago la historia de gente que yo conocí insultando. Yo siempre hago la historia de una doctora, que una vez María Cela Álvarez me invitó a su programa, y me encontré con una doctora, y yo tenía 15 días que había llegado al Servicio Nacional de Salud. Y ella hablábamos del tema de la mortalidad neonatal. Y comenzó a hablar de que el Estado, que nosotros, que los funcionarios, que se barrió el piso literalmente. Y yo le dije a ella, ya averiguó su teléfono, y le dije, doctora, yo creo que eso que usted dijo que hay que hacer, yo creo que usted lo haga conmigo. Wow. Y se fue conmigo a trabajar allá. Y duró todo el tiempo. Igual pasó en San Cristóbal. Yo una vez voy a San Cristóbal con el presidente del colegio médico, y hay una doctora que se pone de pie, se para y habla y dice, y esto, que nosotros no lo que vamos a hacer promesas. No. Entonces yo la llamé, mire, doctora, yo creo que usted deje el cargo que tiene allá y venga a trabajar conmigo al nivel central. Y esa gente, oye, el hecho de que tú lo comprometas en una posición pública sin preguntarle su partido, preguntarle nada, eso hace también que ellos a su vez tengan un mayor compromiso, porque saben que están ahí
no porque son de un partido político coincidente con la persona que dirige, sino que están ahí por su esfuerzo. Entonces esa gente da su calidad, entonces esa gente da el tiempo, la milla extra, como dice, que para mí es fundamental. Yo creo que el que dirige tiene que buscar de los demás la milla extra sin maltratar a la persona. Yo creo que eso es fundamental. Yo cuando estaba en Senasa, yo decía, mira, aquí vamos a gestionar, yo hay un término que yo acuñé, era la gestión de la ternura. Aquí vamos a gestionar con ternura, pero con firmeza. Y esa gente que trabajó conmigo, que tenía muchachas que tenían 20 y pico de años, el 90% de la gente que trabajó a mi alrededor eran mujeres, más del 90%. Y todas están en cargos públicos, en este gobierno están en cargos públicos. Por su desempeño. Hemos oído la parte funcionaria, hemos oído la parte política, hemos oído la parte, pero yo quiero la parte del ser humano. Esa que usted baila los viernes allá en La Venganza. Cuénteme No, un yo chiste. no bailo. No, cuénteme un chiste. No, yo no bailo. No, ahí no se baila, ahí lo que se bebe y se comía carne de cerdo, pues. Ya no sé si a partir de ahora. ¿Usted tiene alguna anécdota de alguna enamorada que tuvo que se guayara usted en el camino, así, hace 500 años de historia? No, ahora, cuando eran adolescentes. Esos son los temas que les gustan. Adolescentes, sí. No, yo no recuerdo. Yo estoy... Chanel. Puede ser, pero no recuerdo. Dígale que los caballeros no tienen memoria. Exacto, eso era. Hola, Dígame. Hola, Chanel. Dígame, profesor, ¿cómo está Chupani, usted? bienvenido al mediodía. Gracias. Yo estaba tratando de estar en la entrevista, pero como yo soy padre soltero, Sí. he tenido que estar lidiando Así te veo. con mi terremoto andante que se convierte en parte del staff los Sí, viernes. sí. Chanel, hablando de música, de fiesta, de ambientes lúdicos que a ti te encantan, no sé si te hicieron esa pregunta, pero ¿cuál es tu canción preferida? Mira, yo primero hablemos del tema de los ambientes lúdicos. Yo soy... Tú eres en Llave de Vitico, por Ah, ejemplo, sí. de Víctor Víctor. Sí, lo recuerdo todos los días. Y de José Antonio Rodríguez. De Roberto Santana. Sí, exacto. Los jueves nosotros comíamos... La peña buena, mira. Sí, claro, la peña. Habían dos peñas. En los martes, en casa del Gordo Oviedo, que era la peña de los muertos de hambre. ¿Y por qué se llamaba así? Llegábamos con un hambre todito. Ay, Dios. Entonces ahí estábamos donde... Y los jueves, que ya más que donde Roberto, don Yumayla, porque Roberto no... En esa casa pinta poco. Entonces, los jueves nos reuníamos ahí, un grupo muy bonito. Y la verdad que seamos una amistad. Entonces, mira, yo soy más que de fiesta. A mí me gustan mucho los grupos de amigos donde tú puedas conversar, oír música. Y a veces mis amigos tienen problemas porque yo siempre mando que la música esté bajita para que podamos conversar. O sea, me gusta mucho el tema de la conversación y eso. Pero sí, ya canción, yo te diría a ti, hay muchas canciones. ¿Silvio Rodríguez o Pablo Milanés? Pablo. Okay. Aunque yo reconozco que Silvio es una superestrella. Pero finalmente yo tengo ¿Yolanda o La Soledad? Bueno, difícil. Yolanda, sí. Y Serrat, por supuesto, que es el cantante ya, Joan Manuel Serrat, que le ha cantado a todo y eso es, como yo diría, como lo máximo en español. Si hay alguien que merecería un premio Nobel de literatura en español, de cantante, yo creo que es Joan Manuel Serrat. Charly Mariotti vive pichando todos los días aquí por ese premio. Pues, Nobel. sí, Si a Bob Dylan se lo dieron en Si a Bob inglés, Dylan a se lo Serrat hay que Hay dárselo en que español. dárselo en español, y es verdad. Chanel, yo quisiera de verdad quedarme hablando contigo la tarde completa, pero lamentablemente Malena me está haciendo muchas señas aquí ya. Y el líder no ha dicho nada, no Y eso que yo lo asusté a Malena. de la participación. Sí, tú no le supieron que ella Claro, me ella llamó. casi le da un infarto. fue lo que ¿Cómo le te hizo dijiste? eso? Dile que Yo te estoy diga. allá abajo, ella me llama. Digo yo, mire, ya vamos a comenzar. Digo, y era hoy la entrevista. Ay. Y estoy embonado. Y digo yo, sí, el jueves, yo pensaba que era para el jueves. Dice, no, pero vamos a hacerla por Zoom. Y usted está cerca. Digo, bueno, estoy llegando abonado. Bueno. Chanel, antes de irte, Chanel, Sí, verá. háblame, el otro día tú formaste parte de un golpe de estado que le iban a dar a Kaylin Acosta. No, yo no tuve falta. Tú- No, eso es Laura, esa gente que están, y Janio, que están en ese tema. hay pero conspiraciones fuertes. No, pero hay que dejar al líder ahí. El líder es... el líder Kelly no se puede quitar de ahí, ¿no?
Chanel, yo quiero que también antes de Ay, eso es irnos- importante, miren, Sí, señor, sí. las redes sociales que tú lo puedes usar para este tipo de relajo, porque tú tienes que relajarse, pero también Claro. para informar, Así es. para decir lo que tú piensas, aunque la gente quizás no te... pero es ese tema. No hacer de las redes sociales tampoco un tema de vida o muerte. Un tema de... porque finalmente... yo le digo una cosa a ustedes. A veces y yo no sé si te ha pasado, Rafa, a ti, o a cualquiera de ustedes. A veces yo paso un día sin entrar a las redes sociales y me siento como tan bien. No, eso no tiene, eso es liberador. Como liberador. Eso Tan es, vivo. Sí, sí, sí. Y es- Sobre todo Twitter, viejo. O sea, Sobre- Twitter sí, porque es Twitter- tan intenso. Sí, yo siempre digo la diferencia. Las redes sociales, Facebook es para... Yo voy a Facebook y ahí es quién se murió o quién cumpleaños. Hablar con los Es como un primos. calendario. Los sí, primos, guau. la gente, que ahí tú te enteras que fulano murió, que fulano cumpleaños. Instagram ya es más Social. social y más... la gente expone más su figura. Más hedonista. Más hedonista, exactamente. Así Más como nar- más Daniel Pou, así más, como más más- narcisista, pero Exacto. Twitter es el diablo. No hay otra palabra. Le cambió la cara eso cuando no, lo dijo. Twitter, eso, mira, eso es una cosa del otro mundo. Ahí acaban con medio mundo. Sin piedad. Eso, sin piedad. Esa es la definición. Operación demolición moral, compadre. Sí. Destruir sin construir. Qué Sí, vaina, ¿eh? así es. así Chanel, yo quiero que tú le des un consejo a esos jóvenes y a los no tan jóvenes que están pensando incursionar en política, tú como un referente de una persona que pasó por la gestión pública y salió, Miren, sí, salió eso- muy bien valorado en momentos donde eso se ha convertido casi en un pecado ser funcionario sí. público. Miren, yo un poco y rápidamente voy a hablar. Yo le decía precisamente a alguna persona que se juramentaron esta semana como subsecretario en el PLD, de las diferentes secretarías, mi experiencia personal. O sea, a mí en el PLD me ayudó mucho llegar, apropiarme, quiero decir, conocer a profundidad un tema, que era un tema que en ese momento no se conocía en el país, que era el tema de la seguridad social. Yo recuerdo que yo estudiaba, en ese momento no había la facilidad que hay ahora, el acceso a la información en redes, y yo buscaba a alguien que salía fuera del país, mandaba a comprar revistas, libros y eso. Y en el 96, en la segunda vuelta, cuando Leonel Fernández dijo 3 discursos al país, yo recuerdo, sobre la pobreza, y uno de esos discursos fue sobre la seguridad social, él me llamó para que yo le redactara la línea de ese discurso. Y ahí en adelante yo comencé, y es importante, comencé a involucrarme en el partido a través de un tema técnico que dominaba. Por eso yo siempre digo a la gente, señores, lean. Eso es lo clave, fundamental. Lean acríticamente. O sea, cuando digo acríticamente, lo que ustedes lean ahí, no lo acepten como una verdad absoluta, sino que ustedes investiguen. Aquí hay que mejorar mucho el tema de la lectura comprensiva, porque a veces tú dices una cosa incluso en Twitter y la gente entiende lo... Pero eso, señores, no, o sea, solamente la política de estos tiempos ya no vale con pegar afiches pegar afiches y decir consignas. Las ideas y el conocimiento. Así, eso es fundamental. Estamos en la época del conocimiento, aún en esta política nuestra que tiene tantos elementos a veces Tropical, ¿verdad? tropical, Folclórico. vamos a decir tropical para ser benévolo, aún así cada vez es más demandante y cada vez la gente que maneja un tema, todavía sigue siendo un tema lamentablemente importante, el tema de los recursos económicos, y pasa mucho eso pasó en las elecciones que acaban de transcurrir. Ustedes se dieron cuenta cómo gente muy buena que aspiraba a cargos electivos fueron derrotados por personas que lo único que tenían era dinero. Y ahora lo estamos viendo en el Congreso, esa situación. Así es. Lo único que tenían Así era el es. dinero y eso se está viendo en el Congreso. Entonces, a pesar de eso, yo creo que la gente, sobre todo esa camada de gente jóvenes que está ahora mismo en los partidos políticos incursionando, mi recomendación es esa. O sea, Ahorita tuvimos un invitado que me encantó lo que dijo, un chico odontólogo de 25 años, que él se está preparando, está en Estados Unidos ahora, porque él quiere ser ministro de salud, quiere retornar a su país con los conocimientos adquiridos. Y eso es lo que necesitamos, jóvenes Así que es, se preparen así para es, ocupar así es. cargos de importancia. pero y la gente que estudie política pública, porque ¿qué es lo que pasa a veces en nuestro país? Que una persona, voy a citar el caso del Ministerio de Salud, se le nombra ministro de Salud y su único expertise es que es médico. Y sucede que ya en muchos países, en Estados Unidos, señor, no se llama ministro, se llama el jefe del departamento de salud, el cirujano general, es abogado. Y el mejor ministro de salud que tuvo Colombia fue un ingeniero que ahora
se menciona para presidente de la República. Ya tú has tenido muchísima experiencia. Pues yo te voy a decir el caso. La gente cree que yo soy médico. Tú eres economista. Y yo no soy médico, yo soy economista y tú puedes estudiar Derecho. O sea, ahora lo que yo estudié fue políticas públicas en el ámbito sanitario. O sea, sistema sanitario, mecanismos de pago en salud, ese tipo de cosas. Porque cuando me preguntaban, ¿cómo usted va a ser médico sin ser médico? Va a dirigir una institución de salud. Yo decía, que yo no voy a hacer ni cirugía, ni dar consulta. Ni atender pacientes. Yo voy a gestionar, gestionar. yo no voy a hacer cirugía, ni nada de esa cuestión. Así Entonces, es importante eso es importante. Recuerdo y te conocí, porque como tú me ibas a enseñar a Chanel, el conocimiento fue el que te colocó como figura de la República Dominicana. Luego entonces tus características personales que son maravillosas. Pero recuerdo aquellas publicaciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde los autores eran Chanel Rosa, Jeffrey Lizardo, Magdalena Lizardo, Guarocuya Félix. O sea, Pero mira, toda esa gente que tú has mencionado, su característica fundamental es el conocimiento, o sea, estudiar. O sea, tú viajas con Magdalena, por ejemplo, de aquí a España, y Magdalena te aflojaba un libro en el camino, o sea, está ahí trabajando, por ejemplo, para decirte algo. O sea, y eso es clave, eso es fundamental. Yo creo que la gente no debe constituir un tema de desencanto, de desesperanza. Algunas cosas que uno ve de gente que quizás no se lo merece, etcétera, pero uno tiene que luchar. Y esa camada de gente que va por ese sentido es que va a cambiar, va a terminar de cambiar la política dominicana y la política pública. Porque esta sociedad también es distinta, es una sociedad cada vez más demandante, es una sociedad, y qué bueno que así sea, es una sociedad que tiene cada vez mecanismos de supervisión de las funciones públicas, y eso es fundamental, eso es clave. Bueno, Chanel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Chanel, ¿no te interesa venir semanalmente a compartir con nosotros aquí? ¿Tu agenda te lo permite? Yo voy a hablar con la administración, a ver, más o menos. A qué acuerdo ¿A quién le despedimos para reunir? Bueno, ¿A quiénes promovemos oyentes? Exacto. Colaboradores por Zoom. Colaboradores por Zoom. No, señor, muchísimas gracias, un placer. Lástima que sea tan corto el tiempo. Bueno. Chanel Rosa Chupani estuvo con nosotros. Continuamos.